asunto con menos frivolidad que un servidor, con mucho más conocimiento y con mucho más destreza. Le doy la bienvenida a nuestra mesa de este lunes 11 de septiembre al maestro Jaime Hernández. Maestro, muy buenas noches. Querido Luis, ¿cómo estás? Aquí listo para lo que tú me digas. Aquí estamos, maestro. Muchísimas gracias. Un placer saludarle. También tenemos a Norman Perlu. Buenas noches, Norman. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Qué gusto. Un gusto compartir nuevamente con el maestro Jaime Hernández y con toda la audiencia. Hoy no vamos a tener interrupciones a media charla, estimado Norman, estimado Jaime. Tenemos también en la mesa a nuestro estimadísimo Manuel Ibarra. Manuel, muy buenas noches. Hola Luis, hola Norman, hola Jaime. Me siento como cuando debutó el Chicharito en el Real Madrid, oye, pura estrella, ¿eh? A ver si no nos golean, mi querido Manuel. Sí, no, vamos a meter gol de chanfle, como el Chicharito. Vamos empezando con esta charla, porque la verdad es que yo ya no sé qué entender, estimadísimo maestro Jaime Hernández. ¿Qué está pensando Marcelo Ebrard? Como que quiere romper, pero que no, como que quiere crear su partido, pero como que no, como que quiere y no puede, como que tiene y no debe. ¿Qué está pasándole a Marcelo Ebrard, estimado maestro? Pues hablando en plata, a mí me cuesta igual que a ti entender este movimiento de Marcelo Ebrard, porque por donde lo trates de entender, francamente, yo no le veo una salida racional hacia, digamos, hacia un escenario plausible de victoria electoral. Porque a estas alturas, anunciar que te vas a lanzar en una gira que arranca en octubre, un poco sin tener muy en claro cuál va a ser el objetivo final de esta gira, sin tener, digamos, la carta de navegación en claro de qué tipo de organización te va a respaldar, quiénes se van a sumar a tu movimiento, que es lo que cuenta muchísimo. Hoy sabemos que Marcelo Ebrard anduvo cabildeando entre algunos miembros del Congreso, pero no sabemos cuántos de ellos decidieron sumarse a su causa. Francamente, yo realmente no le encuentro ni pies ni cabeza a esta estrategia. En cualquier caso, lo que yo sí creo que puede pasar es que Marcelo Ebrard, movido por un ánimo de despecho, incluso hasta de venganza, de vendetta, hacia Morena, hacia el presidente y hacia Claudia Sheinbaum, lo que intente hacer es reventar el proceso electoral del 2024, tratando de vendernos la historia de que tiene una sorpresa preparada para todos nosotros, ¿no? Y yo creo que este tipo de artimañas, francamente, querido Luis, yo lo veo como una vieja táctica a la desesperada de un antiguo priista, ¿no? Porque es una táctica, es una estrategia que está realmente, los elementos son chantaje, presión hacia el presidente incluso, y además con una oferta, con una propuesta que nadie conoce bien a bien, porque no hay que olvidar que su primera campaña para convertirse en coordinador de Morena fue todo un desastre absoluto. Es decir, su campaña naufragó en las primeras semanas, fue todo un desastre. Y el hombre que había dicho que él había asesorado electoralmente a Hillary Clinton, resulta que no pudo controlar, no pudo meter rienda a su propia campaña aquí en México. Así es que, francamente, yo no sé qué es lo que intente hacer Marcelo Ebrard, y la verdad es que se me hace de muy mal gusto el hecho de que presente esta respuesta ante Morena, que insiste en que se reponga el proceso y además les lanza este ultimátum. Pero ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve Marcelo Ebrard? Yo creo, querido Luis, querido Norman, que una de las principales reglas que tiene que seguir un demócrata, es aceptar el resultado
de unas elecciones, como las que se produjeron al interior, esta suerte de primarias que se produjeron al interior de Morena, por más, digamos, por más extrañas que nos hayan parecido, por más insólitas que nos hayan parecido, fueron unas primarias, fue una elección que aceptaron todos con reglas, los términos, y se me hace poco demócrata que un personaje como Marcelo Ebrard no acepte el resultado. Es muy antidemocrático e insisto, al tratar de chantajear, al tratar de lanzar este ultimátum al presidente y a Claudia Sheinbaum, en el fondo lo que está haciendo Marcelo Ebrard es lanzar un ultimátum a toda esa base que se ha mostrado compacta, sin rupturas, incluida de líderes que nos han sorprendido brillantemente, y aquí me refiero particularmente al señor Gerardo Fernández Noroña, que me quito el sombrero ante Gerardo Fernández Noroña por esa forma de aceptar los resultados como todo un demócrata, como todo un político de altura. Así es que estoy contigo en ese sentido, Luis Guillermo. No entiendo en absoluto nada de lo que quiere hacer Marcelo Ebrard. Una de las más importantes incógnitas era, hasta hoy en la mañana, pues el saber si iba a romper o no con el movimiento de transformación, pero incluso esa decisión tan importante que había señalado que iba a tomar en coordinación con el resto de sus seguidores, de su equipo, estimado Norman, incluso ese ofrecimiento también pues lo rompió, porque anoche el propio Marcelo Ebrard, a través de su equipo, filtró a algunos medios tradicionales el contenido de su queja ante la comisión correspondiente en Morena. No es capaz ni siquiera de definir una ruta clara. Y la pregunta es, ¿a qué está jugando Marcelo Ebrard? Bueno, aquí estamos viendo todos un acto de, por decirlo menos, de ingratitud, ¿no? Hace un ratito, cuando presentabas un video de Marcelo, en donde decía tantas cosas, pero entre otras dice, es que este movimiento nos ha costado mucho, este partido nos ha costado mucho, como para que se vaya por la borda. Quiero recordar, Luis Guillermo, lo comentamos el miércoles, si no mal recuerdo, que Marcelo Ebrard nunca participó en Morena. Cuando en 2011 se crea la asociación civil, Marcelo Ebrard estaba en el PRD. Cuando en 2013 le preguntan si se va a incorporar a Morena, él dice que jamás lo haría. En 2014 todavía, que se registra el partido, él no da señales de acercamiento, ¿no? Y prevalece la idea de mantenerse en el PRD. En 2015, donde es la primera elección donde participa Morena, Marcelo Ebrard busca una candidatura por Movimiento Ciudadano y se va a Movimiento Ciudadano, se registra como militante de Movimiento Ciudadano. Después, en virtud de una denuncia penal que tenía por parte del gobierno de Peña Nieto, él, le impiden que él pueda competir por Movimiento Ciudadano y se autoexilia en París. Y sigue manteniéndose en Movimiento Ciudadano hasta 2017, que es nuevamente invitado, por eso hablo de ingratitud, que es nuevamente invitado por el presidente López Obrador para formar parte del proceso electoral. Ciertamente él se hace cargo de la coordinación de una circunscripción, de la primera, y culmina su participación con un nombramiento espléndido, ¿no? Como canciller o secretario de Relaciones Exteriores. Yo creo que hablar de Marcelo Ebrard es hablar de un saltimbanqui, y hay que decirlo con todas las letras. No es justo que podamos, que perdonemos o pasemos por alto esa vida, ¿no? Morena fue su sexto partido. Parece que no le interesa mucho el tema ideológico, a él le interesa el poder. Y cuando se registra como precandidato en este proceso electoral, él firma un documento, al igual que su
Incondicional Mejía Verdeja en Coahuila, él firma un documento donde se compromete a respetar los resultados. Y no lo cumple. Y no lo cumple con argumentos bastante baladís, bastante frágiles, ¿no? Como tú bien lo dices, toda la impugnación pues está llena de pasajes, ¿no? De pasajes históricos ridículos, ¿no? En donde no hay pruebas contundentes, no hay evidencias. Luego, entonces, seguirle la pista a Marcelo Ebrard ya resulta un poco tedioso, ¿no? Cuando habla de que muchos dicen que va a formar un partido político. Bueno, él no lo puede hacer porque esto tendría que avisar a línea hasta enero de 2015. Es decir, después del año electoral por esta presidencia, tienen que esperar a enero del 2015, 25, qué loco estoy, y en 2025 él puede iniciar el proceso de registro, o bueno, de desarrollo con asambleas y tal, hasta llegar a un registro de un partido político. Si es que lo que él pretende es desligarse totalmente de este movimiento. El nombre de movimiento progresista, porque así le llama a este movimiento, es un poco ridículo, porque Marcelo Ebrard no se ha distinguido por su progresismo, ¿no? Ha sido bastante conservador en su línea política y me parece que es un acto de plagio, ¿no? Que no debería de hacer, pero bueno, Marcelo Ebrard es un tipo especial. Ciertamente es difícil entender qué es lo que está buscando. Él decía, bueno, yo soy el dueño del balón, si no están de acuerdo con mis reglas, yo me levanto y me llevo el balón. Y así estuvo trabajando. Impuso muchas cosas, lo sabemos perfectamente bien, impuso la circunstancia de que cada quien nombrara una casa encuestadora. Él nombra una, por cierto, que coincide perfectamente bien con todas las demás casas encuestadoras y el mismo equipo de encuestas de Morena. Es difícil también entender cómo en un momento dado, es decir, unos días antes de la elección, pues enfrenta a sus compañeros, a los otros aspirantes, diciéndoles que realmente el tiro es entre Claudia y él. ¿Qué le hacía pensar que él podía competir con Claudia? No lo sé, porque estaba muy lejos de Claudia. Siempre lo vimos en todas las encuestas, ¿no? Pero eso fue el primer acto de ataque a sus compañeros participantes. Y ahora, los 5 o los 4 aspirantes perdedores, entre comillas, porque todos son ganadores, apoyan incondicionalmente a un resultado que les pareció transparente y válido. Es chistoso que de 6 concursantes o participantes, solamente uno esté en desacuerdo y solamente uno tenga la verdad absoluta, ¿no? O sea, los otros no cuentan, los otros no valen. Los otros son, así como lo hizo cuando dijo que el tiro o que la competencia era con Claudia, pues bueno, los otros están pasando a un segundo término. Quizá todo esto estimuló a que los discursos el día de ayer en el Consejo Nacional que se tuvo animara a estos participantes a desearle éxito y a manejar vivas muy claras para Claudia Sheinbaum. Todos disponibles o todos dispuestos para ayudarla en este proceso electoral. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, pues mi conclusión es que está boicoteando, quiere boicotear el proceso electoral. ¿Cuál es el sentido? Bueno, pues parece que no hay un sentido muy claro. No quiere ser senador, pero obviamente jamás va a ser presidente. Es decir, cuando menos no, de la coalición Morena, PT Verde. Ya declararon en Movimiento Ciudadano que no aceptarían que llegara con tranquilidad, que tendría en todo caso que disputar la candidatura con otros aspirantes. Ya Marco Cortés, Alito Moreno y compañía han dicho que no querían desechos de Morena en alusión directa a Marcelo Ebrard. Y bueno, pues parece que lo único que le queda, dejó pasar de manera deliberada
Yo en mi texto de este día, en mi artículo de este día, decía que quizá no se había registrado para la candidatura independiente por el temor y por la pena, ¿no? Poder reunir 1 millón de firmas, Luis Guillermo. Bueno, en síntesis, creo que Marcelo Ebrard está presenciando su propio entierro político, ¿no? No le veo muchas posibilidades de que pueda crecer en un entorno que él mismo ha tornado bastante hostil. ¿Tiene alguna posibilidad Marcelo Ebrard de boicotear este procedimiento de manera efectiva, estimado Manuel? ¿Tiene Marcelo Ebrard capacidad, poder para romper la unidad en Morena y significar pues el punto de colapso de este movimiento? No, el colapso no. Podría dar su impugnación, podría dar pie a que un tribunal e incluso a que el INE pueda interferir en el proceso, que es lo que creo que absolutamente nadie quiere. Pero él por sí solo, y me remito a las primeras encuestas que comienzan a surgir, ya con un careo, Xóchitl, Claudia y Ebrard con MC, y Ebrard viene bajo. Digo, pueden pasar muchas cosas, pero viene entre 6 y 8 puntos. No está tan alto como yo me supuse, lo cual quiere decir que no todas las personas que apoyaron a Ebrard en la encuesta, que tuvo un muy respetable 25%, recordemos que nadie de los 6 aspirantes rebasó el 50%, por eso se habla de una unidad, que se necesita una unidad donde debió haber estado Marcelo Ebrard, si me preguntan. Pero no todos van a irse con Marcelo. Incluso varias personas de su equipo, hay un par de senadoras, ya dijeron que no van a abandonar a Morena. Entonces, no, él por sí solo no creo que le alcance en este proceso, ni que tenga la popularidad para sabotear o parar la llamada cuarta transformación, pero sí puede dar pie a que su impugnación pues aviente una llave ahí a la maquinaria de Morena y apague un momento el motor. Ahora yo me pregunto, quisiera comprender cuál es la lógica de estas acciones que está tomando Marcelo. Yo la verdad no entiendo. Él hace unas semanas él mencionó que él era una persona fría, ¿no? Creo que mencionó la palabra sangre fría, pero está actuando de una manera que me parece ya errática incluso. No se inscribió, se estuvo quejando prácticamente toda la contienda. Estuvo también haciendo menos a sus compañeros. Lo que no me gustó jamás de eso que dijo de que solo era entre dos, eso me pareció una falta de respeto. Y pues estuvo impugnando, se fue mucho por el escándalo mediático, no cumplió con el tema de no ir a medios que han sido parte del golpeteo constante contra la 4T. Cometió muchos errores en su campaña. Creo que desperdició la mitad de la misma, ordeñando vacas, comiendo tacos y tirando chinchorros en pangas para videos de TikTok, ¿no? Digo, lo cual me parece maravilloso, pero creo que vimos los resultados en las urnas. Creo que no logró esa penetración en las psiques de los posibles votantes, de los ciudadanos, que no solo eran simpatizantes de Morena, sino eran personas de todas las clases sociales de todo el país. Y creo que Claudia le ganó la jugada. Y creo que el resto de los contendientes que sí hicieron campaña a ras de tierra, que fueron Adán y Noroña, pues fueron los que resultaron ganadores con la salida intempestiva de Ebrard, o casi salida. Ebrard hubiera tenido ahí un gran espacio, influencia, pero con este empecinamiento, el cual para mí es muy válido. Fíjate, ahí está esa imagen. Y cuando empezó Marcelo a estirar la liga, un amigo recuerdo mucho que me dijo, no le va a levantar la mano Ebrard a Claudia, y no se le levantó. Creo que le ganó el orgullo. Es muy malo el orgullo en este caso. Sobre todo en la política hay que tener la cabeza fría, ¿no? Entonces, no creo que sea capaz, no creo que le alcance.
pero sí puede poner un obstáculo judicializando, lo cual sería lamentable, y también podría llevarse ahí algunos, digo, en caso que se confirme, que no hay nada seguro todavía, se podría llevar ahí algunos diputados, algunos senadores de este grupo progre buena ondita, como diría el presidente, que tomó esa frase de redes sociales, que ahí lo usamos desde hace años, me parece maravilloso, y pues podría afectar la mayoría calificada. Creo que ese es el alcance ahorita. Ahora estamos viendo a ver si no está buscando quién se la hace, sino quién se la pague Marcelo. A lo mejor toda su estrategia, pues es eso, es quitarle esos diputados y senadores a Morena y pues volver prácticamente pues un gobierno inoperante al gobierno de Claudia, al eventual gobierno de Claudia, porque sin mayoría, pues y con una oposición intransigente, pues imagínense lo que iba a pasar, y ya sin la figura del presidente, con esa capacidad de oratoria que tiene, de la mañanera, de ese púlpito que tiene diario, pues sí, estaría difícil, pero no, por sí solo él no puede frenar este cambio, pero puede tomar ahí ya tomó una decisión que es judicializar, y podría tomar otra que sí podrían meter ahí unos obstáculos, estimado Luis. Perdón, un segundito. Salud. Porque me estoy, está el aire acondicionado en este estudio y generalmente se me reseca la garganta, entonces si ven que de repente me pongo a ladrar como perro con garrotillo y traigo un collar de limones, no se vayan a asustar. Mi querido Jaime, es la época de los espantapájaros, empiezan a surgir figuras, empiezan a surgir de todas partes, figuras que quieren ser presidentes, gobernadores, diputados, senadores, y parece que les sueltan las escobas, mi querido Jaime. Me refiero a gente como, con todo respeto, Sandra Cuevas, que ya levantó la mano para ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estamos ante, pues, la evidencia de que a nuestra clase política no se le da mucho la autocrítica, querido Jaime. Pues yo creo que aquí coinciden varios factores, ¿no? Es interesante que en medio de lo que desde mi punto de vista ha sido una evidente crisis de los partidos políticos, de los propios líderes políticos, hay una crisis de credibilidad en términos generales de la sociedad. Sobre todo los jóvenes ya no creen en los viejos políticos, en los políticos de viejo cuño, en los partidos políticos. De ahí vemos cómo el PRI, el PAN, el PRD están viviendo una brutal crisis de desafección. Ya nadie quiere sumarse a las filas del PRI, a no ser, claro, que se trate de alguien que busca un hueso seguro, ¿no? Pero en este contexto, donde que esto es un fenómeno no privativo, no exclusivo de México, sino existe una preocupante crisis de credibilidad. Los partidos políticos ya no huelen, la clase política está de capa caída. Y lo interesante de este caso es que en medio de este contexto crecen los enanos, ¿no? Crecen los enanos, como pasó en Estados Unidos con el resurgimiento de líderes como Donald Trump, está pasando en Europa con la multiplicación de fuerzas de extrema derecha. ¿Y por qué no tendría que pasar en México? Y yo creo que en muchos sentidos esta gente, sobre todo la gente que abreva de las aguas de la derecha, están convencidos que con una buena estrategia de marketing pueden ellos embellecer, presentar un candidato, vendérnoslos como, qué sé yo, como si fuera realmente el último tamal en el bote, la última coca en el desierto. Ahí lo vemos en el caso de Xóchitl Gálvez. Creen que presentar una candidata, embellecerla a través de campañas de manipulación y desinformación, va a contribuir a embellecerla y a electibilidad, ¿no? Pero yo creo que esto realmente es pan para hoy y hambre para mañana, porque generalmente este tipo de políticos menores se convierten a la larga en instrumento o en hombres de paja o mujeres de paja para realmente abrirle la puerta
a otro tipo de fuerzas, a otro tipo de poderes, de fuerzas, poderes fácticos, que es lo que está pasando en México. En el caso más evidente, en el caso de Xochitl Gálvez, que se ha convertido en la mujer de paja de lo que es una oligarquía. Y ellos creen que presentándonos el rostro de Xochitl Gálvez mejorado con inteligencia artificial, eso va a terminar por, ¿sabes?, para aumentar los enteros, el valor de esta mujer como candidata. Y de este experimento pues están beneficiando personajes como Sandra Cuevas, ¿no? Pero yo creo que en México es muy interesante, peculiarmente interesante lo que está ocurriendo, porque, mira, una cosa realmente es tratar de reventar a los partidos políticos a través de campañas de desinformación, de invertir muchísimo dinero en las campañas, pero eso ya no funciona. Y México se ha convertido quizá en el ejemplo o muestra, en el laboratorio de pruebas, de lo que es un auténtico movimiento que surge desde las bases, ¿no? Y se da la circunstancia que el hombre que inventó eso, auténticos que no partidos políticos, se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que Andrés Manuel ha tenido la enorme virtud de impulsar un movimiento que surge desde la base, que tiene raíz, que está anclada en el suelo, en la tierra, en los bosques, en los campos de cultivo, en los barrios míseros, en las zonas más inhóspitas, hasta el último pueblo de la montaña. Este hombre ha conseguido lo que nadie ha conseguido en el escenario internacional, es decir, enganchar a un movimiento, a una idea, a una esperanza, las ilusiones de millones de ciudadanos. Esa no es tarea fácil. Por eso, hace un momento, cuando estaba Norman hablando de lo que pretende hacer, que me encantó la forma en que lo expuso Norman, esta intención de Marcelo Ebrard de crear un movimiento, y dices, esto es toda una invitación al sarcasmo, ¿no? Marcelo Ebrard, el hombre exquisito, el hombre que casi no puede estar realmente en contacto con los jodidos, con los pobres, que es desdeñoso de la base de la gente jodida, de los morenacos, va a reinventar un movimiento como el que ha respaldado a Andrés Manuel y ahora está detrás de Claudia Sheinbaum. Francamente, yo no lo veo por dónde. Y claro, solamente te atreves a... La única respuesta que yo encuentro es que personajes tan sopencos como puede ser Sandra Cuevas creen que realmente que la estrategia de marketing que ya utilizan en los supermercados de todo el mundo, te ponen, miren, les vendo este desodorante, le cambian de etiqueta, se la ponen chulísima la etiqueta, le dicen que tienen tantas cualidades, tantas virtudes, y te la lanzan al mercado, ya creen que con eso la gente es tan estúpida que va a aceptarlo. Y además se da la circunstancia de que la gente ya le vio las patas a la candidata Sandra Cuevas, metafóricamente hablando, y ya saben que las patas de Sandra Cuevas son horribles, conducen a la corrupción, conducen a la mentira, conducen al engaño, conducen a la concupiscencia del poder político con el poder financiero. Así es que yo dudo mucho, francamente, que muchas gentes, sobre todo en México, después del experimento de Andrés Manuel López Obrador con este movimiento, que se ha convertido en una suerte, y a lo mejor estoy yendo demasiado lejos, pero es la única figura que se alcanza, este movimiento que surge de las bases bajo la imagen de Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en una suerte de vacuna contra movimientos oligárquicos, contra movimientos de autócratas que quieren retornar al poder. Ya la gente está muy educada, ya la gente los ve venir, no 3 pueblos, no, 20 pueblos antes ya ve venir a estos mentirosos. Quiero pensar, Luis Guillermo, quiero pensar, Normas, queridos amigos, que este movimiento de Morena ha creado realmente este ecosistema que hace casi imposible que surjan o que resuciten este estilo de hacer política en México. Así que yo creo que están condenados al fracaso. Antes, fíjate, hasta hace muy poco, Michael Moore, el famoso cineasta en Estados Unidos,
en medio de este ambiente de descreimiento, de odio hacia los políticos, llegó a presentar como candidato a determinado distrito electoral a un ficus, ¿sí? A un árbol, a un arbolito. Lo llegó a presentar como candidato. ¿Y qué creen? Que el arbolito ganó. Entonces, para que vean realmente cuál es de muchos ciudadanos que ya no creen en la clase política, pero estamos hablando de México, donde este movimiento de Morena realmente ha conseguido sacudir conciencias, y yo espero, realmente espero, a lo mejor peco de optimismo, pero quiero ser optimista. Yo creo que este movimiento ha llegado para quedarse, para generar mayor conciencia, mayor solidaridad, sobre todo con aquellas gentes que durante mucho tiempo fueron olvidadas, fueron excluidas del crecimiento, del desarrollo. Así es que ojalá que le vaya bien a Sandrita Cuevas. Yo pronostico que no va a llegar a ningún lado, lo mismo que a Xóchitl Gálvez, pero va a ser la prueba del algodón, para demostrar que efectivamente Morena ha hecho una especie, ha conseguido el renacimiento de la conciencia política entre los mexicanos. Ojalá no esté equivocado. Aquí el gran riesgo y quizá el gran problema sea lo que yo llamo niurquización de la vida política, estimado Norman. Ahora, el que es más estridente, el que es más ridículo, el que diga groserías, el que sea más estrafalario, el que sea la mejor vedette de la política, tiene más posibilidades de figurar, y aparecen, como bien dice el maestro Jaime, aparecen de repente por ahí, pues, personajes del vodevil, las botargas, los cuadris, las figuras que de otra manera no estarían en la posición de ser votados, ser votadas por el pueblo de México, y el gran riesgo que supone que algunas de ellas, algunos de ellos incluso se cuelen hasta en la cuarta transformación. El asunto, la pregunta, la duda es, ¿quién va a parar esta niurquización de la vida política mexicana? La conciencia ciudadana, Luis. Es claro que nosotros en México hemos evolucionado políticamente. Nosotros ya no nos vamos con el canto de las sirenas, ¿no? Ya somos bastante más maduros. Creo que el pueblo de México es bastante más maduro. Tuvimos que vivir experiencias tristes como Vicente Fox Quesada, como la misma Xóchitl Gálvez, quien siente que porque le festeja su sonrisa y la carcajada fácil, está conquistando un pueblo, ¿no? La gente lo disfruta, ¿no? Porque hay que decirlo, pues es simpática, ¿no? Pero la gente no quiere, como decía alguna persona alguna vez, todo mundo se divierte con el borracho, pero las mujeres dicen, pero yo no quiero que ese sea el mío, ¿no? Mi hombre. Está muy claro que este tipo de personajes pululan, por decirlo de alguna manera folclórica, en el mundo, ¿no? Pues hay muchos candidatos que tienen esos perfiles y México no es la excepción. Sandra Cuevas, bueno, ha creado todo un personaje, creo yo. Me imagino que ella no tenía esas características, pero sin embargo decidió crear un personaje escandaloso, estrafalario, ridículo, tratando de obtener ventajas, tratando de obtener réditos de esa exposición mediática grotesca. Pero bueno, ella se va a tener que enfrentar primero al mismo PAN, que ha decidido enviar a un miembro destacado del cártel inmobiliario como candidato. Ella dice que no, que ella tiene derecho a reelegirse. Seguramente alguien le hizo saber que lo estaba haciendo bien. Y bueno, tendrá primero que ganarse esa candidatura por parte del PRIAN. Si deciden ir, como todo parece indicar, así será, en alianza nuevamente. Pero se van a encontrar, por lo pronto, las encuestas por partido contra alianzas, es decir, alianza contra alianza, Morena, PT Verde,
están por encima, algo así como 10 puntos en términos de preferencia sobre la alianza de Claudio X González. Y en términos de candidaturas, también vemos por ahí que hay alguien que se ha destacado como un potencial candidato. Y es chistoso porque pues es un policía, ¿no? Es un policía que debe tener algún carisma, que debe tener algún atractivo para que la gente lo encuentre interesante como una posibilidad de jefe de gobierno. Está Clara Brugada, que es extraordinaria, que tiene un antecedente político muy claro, que ha reformado, así lo dice, en Iztapalapa, y que Clara Brugada, en una doble participación como alcaldesa, parece que se ha ganado la simpatía de la gente. También creo, supongo, que Clara Brugada seguirá adelante. Pero bueno, ahí también está Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal, lo he dicho en alguna otra ocasión, al margen de sus deslices y comportamientos amorfos, él sin duda es un político de alta envergadura, es un político que tiene estructuras en la Ciudad de México, que tiene fuerza y que, bueno, es muy posible que participe. Entonces yo creo que por lo pronto ellos tres estarán dando la pelea a la oposición con grandes posibilidades y sobre todo recuperar esas alcaldías que por algún motivo se perdieron. Yo creo que tanto a nivel Distrito Federal, Ciudad de México, como por el gobierno federal, por la presidencia de la República, yo escribía un texto que salió esta mañana en donde me refiero a aquellas candidaturas de la oposición que presumiblemente estarán en la boleta. Creo que Verástegui va a estar, independientemente de que es un gay homofóbico. Estará también probablemente el ex líder del PES, que quiso repetir con otro PES, y en ambos casos parece que lo abandonaron sus mercados, ¿no? Sus audiencias, porque él tenía una participación muy fuerte con iglesias evangelistas, y ellos fueron los que le dieron la posibilidad de mantener registros. Pero bueno, estamos viendo que la oposición hacia Claudia Sheinbaum va a ser frágil, va a ser pequeña, pero no por ello deben de abandonar el esfuerzo que ya anunció Claudia se iba a hacer de inmediato. No sabemos todavía quién va a coordinar los esfuerzos de esta candidatura. Se habla de Adán Augusto, por ahí lo soltó un periodista, un famoso periodista de Radio Fórmula, y bueno, pues quién sabe qué va a pasar, pero lo que sí es cierto es que la estructura de Morena es muy fuerte, se va a fortalecer todavía más con el paso del tiempo, y acuérdate que en Morena se hace un trabajo territorial. La alianza PRI, PAN, PRD descansan en una masiva distribución de información falsa, etcétera, etcétera. Tienen todos los medios, aparentemente tienen mucho dinero, y bueno, ellos tienen ese estilo, ¿no? Su estrategia es por aire. En el caso de Morena, ha establecido como condición, como estrategia de trabajo, el territorio, el casa por casa, y todo parece indicar que es lo más eficiente. Entonces no se puede esperar mucho de la oposición. Creo que tienen que empezar a aprender a hacer política, sobre todo esa política que los mexicanos estamos recibiendo en los procesos electorales que vivimos, ¿no? Morena ha establecido un cambio, un procedimiento distinto que la gente aprecia, Luis Guillermo, Jaime. Aquí hay que plantear también una cuestión que me parece sumamente importante, Manuel Ibarra. Morena no ha estado exento de estas figuras. Tuvimos aquí a Lili Téllez, tuvimos aquí a otros personajes. Solo hay que recordar, por ejemplo,
a un tal Germán Martínez, que a pesar de que se navega con bandera de serio, pues resulta que son buscabullas y que no se detienen en la cuestión de frivolizar o trivializar la política. En Morena hay en estos momentos diques, frenos para impedir que otras figuras de esta calaña lleguen al movimiento. No, Luis, la verdad es que yo no veo que existan aún. Hay varias rémoras que se le están pegando a la doctora Claudia Sheinbaum. Por ahí hay uno de los conocidos chayotubers que se la pasaba insultándolo y ahora le hizo una entrevista así donde le hizo estos hits pispiretos, ¿no? O sea, también... Sí, digo, seamos sinceros, señor Chapucero. Con comentarios, sí, bueno, hasta comentarios misóginos, antisemitas, ya sabemos el discurso. O sea, entonces Claudia tiene que ser muy, muy cautelosa. Tiene que ir construyendo su grupo político con gente de confianza y gente seria. Yo creo que por eso se va a incorporar a la campaña el señor Harfuch, porque pues es su mano derecha, es una persona de confianza. Esa es la gente que necesita Claudia. Ahora, digo, y no quiero que nadie se enoje o se saque de onda, pero no por hacer una crítica a la persona, más bien al gobernante, pero una de las opciones fuertes que podrían, yo considero, esto lo estaba discutiendo con el amigo Marcelino Gómez Brenes en su programa de la mañana, que una opción para que se baraja para la Ciudad de México, por el bloque progresista, por Morena, PT y el Verde, es Cuauhtémoc Blanco para la Ciudad de México. Y digo, no es mi favorito, yo personalmente preferiría 1000 veces a una mujer que viene desde abajo como Clara Brugada, pero, o sea, ¿quién iba a votar en contra de Cuauhtémoc Blanco? Por Dios, ¿no? O sea, el último ídolo del fútbol mexicano. Yo decía entre broma y broma, decía, oye, pues casi por ese gol que le metió a Bélgica en Francia 98 votaría por él yo, ¿no? O sea, y es que en muchos casos la política así es, ¿no? Es de sensaciones, de emociones. Quizás ahí, no por clavarnos con el tema, ¿verdad? Pero quizás por ahí le faltó más estas emociones, crearlas, ¿no? Crear más efervescencia y a otros candidatos también. Pero no, la gente yo creo que está con una dieta, aunque la zona que flaquea más, y creo que aquí coincidiremos los cuatro, que está flaqueando más en cuanto a conciencia política, es la Ciudad de México, y no porque no existan los medios, pues afortunadamente hay TV pública, hay las mañaneras, hay espacios como Sin Censura, etcétera, La Jornada incluso, pero hay una oleada de lavado de cerebro en la radio capitalina. Incluso pues, amigas mías me dicen, oye, mi papá ya se hizo panista o anti-AMLO porque todos los días escuchaba a López Dóriga y a La Corneta y ya odia a AMLO, votó por AMLO y ahora lo odia, ¿no? Entonces, ahí es donde figuras como Sandra Cuevas, como Eduardo Verástegui, bueno, dicen por ahí, Luis, que hasta Sergio Mayer se quiere lanzar, imagínate. O sea, Sergio Mayer, ¿no? O sea, un bailarín que por cierto, o sea, para que vean qué clase de persona es Sergio Mayer, ya sabes que aquí manejamos cultura highbrow y lowbrow, ¿no? O sea, no le hacemos el fuche a nada. Sergio Mayer se quedó con el crédito del grupo Garibaldi, por eso sus compañeros ya no pueden presentarse como Garibaldi y ahora se van a poner GB5 o algo así. Esa es la clase de persona que es Sergio Mayer. Y ahora, como adquirió cierta popularidad colgándose de Wendy en esta casa de los famosos, ahora también, o sea, todos quieren ser, básicamente, como señalas tú, todo el mundo ahora quiere ser, o sea, y va a haber glorias del deporte como Cuauhtémoc, va a haber políticas y políticos de alto nivel como Clara Brugada, que ha hecho un trabajo maravilloso en su alcaldía, y también va a haber, pues, personajes de ínfima estofa como Sandra Cuevas. O sea, Sandra Cuevas, que por cierto, cuando salió Monreal levantándole la mano y con una carita de muy a fuercitas con Claudia, y que se fue al último lugar abajo de Manuel Velasco, se fue. Pues uno de los motivos por el cual se fue al último lugar es por Sandra Cuevas. Porque tanta mala publicidad que ha hecho esa persona y
y cómo están ligados en el imaginario colectivo, cómo Monreal creó el personaje Sandra Cuevas, o sea, esa mujer que reprime pequeños comerciantes, que sale con su osito de peluche para todos lados, que avienta pelotas con dinero. Qué bueno que ya me he cambiado de domicilio como 20 veces, porque si no me va a demandar, ¿no? Digo, pues ya seguramente nos va a andar buscando en unos días. Pero bueno, ya se le va a acabar su puesto, afortunadamente. Pero bueno, estos personajes acarrean un desprestigio. Entonces, más allá de estas campañas, estas narrativas que impone la derecha o intenta poner la derecha de la ley y el orden y la mano dura y eso, la gente va a votar por la continuidad del proyecto que ha mejorado la seguridad en la Ciudad de México, digan lo que digan los medios corporativos, que así una de las muestras más claras lo vi cuando la reportera Celsin Juárez estaba entrevistando a una señora en Coyoacán y la señora, está bien insegura la Ciudad de México, no puede uno salir, es como Matt la cúpula del trueno, y la señora sentada en una banca de parque comiendo un helado, tranquilo, o sea, tienen una desconexión de la realidad total por esos medios que menciono. Pero yo tengo la confianza de que es mayoría o somos más los que estamos informados y los que vamos a analizar los datos. El regreso al viejo régimen, el régimen que representan, como señalaste tú, Germán Martínez, Lili Telles, Sandra Cuevas, no, todos estos personajes, y la continuidad con cambio, como se bautizó, donde van a entrar nuevos cuadros, bueno, hasta Cuauhtémoc Blanco podría entrar ahí, y es una opción para la Ciudad de México, o sea, de que gana, pero sobre todo representado por personas como Clara Brugada y muchos otros cuadros, que yo creo que tengo fe y tengo confianza en el electorado, que se van a preferir personajes calificados y con resultados, estimado Luis, compañeros, pues a personajes, a payasos ruines de la política como Sandra Cuevas, como el cártel inmobiliario, Xóchitl Gálvez, y por supuesto el bailarín Sergio Mayer. Luis. Pues muchísimas gracias, caballeros, muchísimas gracias por su tiempo. Mi querido maestro Jaime Hernández, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? Muchas gracias, querido Luis Guillermo. Pues sí, me pueden seguir a través de mis redes sociales, a través de mi cuenta de Twitter, @Jaime Journo. También me pueden seguir a través del programa que transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, no apto para cínicos. Ahí los espero. Muchas gracias, querido Luis Guillermo. Gracias a mi querido Norman Pell, a mi otro colega. Es la primera vez que coincido con él. Una gozada. Gracias por estar aquí en Sin Censura y les mando un abrazo a los tres. Muchísimas gracias, querido maestro. Norman, un placer como siempre dialogar contigo y con tu mirada clarísima y ácida. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te vemos? Gracias, Luis. Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl, ahí lo pueden leer, en X, en X, o lo que antes era Twitter, también en Facebook, y me pueden leer y podemos entrar inclusive hasta en controversias, por mi columna. Yo tengo una columna que se llama Poder Popular desde hace muchos años y me hacen el favor de difundir a varios diarios y portales. Entre los portales que encontramos, bueno, este es el artículo de este día, está Reporte 32MX, Los Reporteros MX y La Lupa MX. Es un gusto para mí estar siempre con Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, y con Manuel Ibarra, que también es la primera coincidencia que tenemos y me da mucho gusto estar con él y contigo, Luis Guillermo. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Norman. Manuel, como siempre, un gusto platicar contigo y me encanta tu diversidad discursiva. Yo también de repente saco a Niurka al debate político y me encanta esa posibilidad contigo, querido Manuel. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? No, gracias Luis, pues la cultura es cultura, ¿no? A fin de cuentas, y pues un gusto compartir mesa con el maestro Jaime Hernández y con don Norman Pearl, es un gusto. Yo por lo general no me pierdo esta mesa de los lunes, entonces pues es todo un placer estar aquí con ustedes, y pues ahí estamos en Twitter X, en @Manuel_Ibarra, y pues en los diversos espacios donde nos hacen el favor de invitarnos en la semana, Sin Censura, por supuesto, ahí con Toñito Ruiz los miércoles, y pues también
con la amiga Celsin Juárez en México a las 2 y también con el buen Marcelino Gómez Brenes ahí 1 o 2 veces por semana. Muchas gracias y les mando un abrazo a la distancia. Nos vemos. Muchísimas gracias a los tres caballeros, los tres mosqueteros. Gracias por su tiempo y por su análisis siempre impecable.